Decía al momento de irnos a la pausa que al regreso tendríamos una interesante entrevista con el ingeniero Enrique Rosario, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. Con él vamos a conversar acerca de diversos temas. Buenos días, Enrique. Gracias, buen día, Amado, Yerjan, Medina y a Francis, ¿no? Todo Saludos, bien, gracias a Dios, un por acá, placer. por San Francisco, es unos Qué cuantos bueno. días. Feliz y contento. Qué bien. de estar por Creo aquí. que es tu primera visita a nuestro espacio, luego que tiene la nueva función. Sí, ustedes no me habían invitado. Oye, Bueno, ¿Cómo eso? La verdad, mira, me invitaron el jueves o el viernes y de una vez le dije a la cuidadora que sí, que yo no tenía inconveniente. Si no revise, usted no me había invitado. Así que, Mira. ¿sabe? Te lo digo así. la situación de Venezuela ha creado un nivel de preocupación, porque muchos de nosotros entendemos que sobre todo las construcciones gubernamentales no tienen un nivel adecuado de supervisión. ¿Es eso cierto, Enrique? Mira, nosotros como Estado hemos tenido deficiencia en lo que son las supervisiones e inspecciones de obra. Creo también que nosotros, sentido general, la calidad de la obra que se hace aquí en el país es buena. Diferente de lo que la gente entiende o el común de la gente, pero es bastante buena, porque nosotros tenemos unos códigos de seguridad, inclusive se fortalecieron posterior al sismo de Haití, donde anteriormente, te pongo algo fácil, tú que eres un poquito mayor, tú usabas antes varilla de 1/4 y usaba varillas de 3/8, que ya pasaron. La varilla de 1/4 es la varilla que usaban los estribos, lo que se hace y envuelve la columna o las vigas. Tienen años que no la ven, porque eso se quitó, se desuso, porque se van actualizando los códigos. Inclusive la varilla que se considera estructural, que es para fortalecer o darle la resistencia al hormigón, son la varilla de media pulgada hacia adelante, ya ni siquiera la de 3/8. Eso se ha ido trabajando, se ha ido mejorando. Nosotros, por ejemplo, antes no existía, de 2010 para acá sí, donde tenemos una área de influencia de lo que tiene que ver con la falla septentrional, que se llama lejos, cercano, campo cercano, campo lejano. ¿Qué es un campo cercano? Si la edificación tuya está en un radio de 5 kilómetros próximo a esa falla, entonces la forma de tú diseñar estructuralmente es diferente a que tú te encuentras 5 kilómetros más hacia allá. O sea que se ha estado trabajando, y hay algo, las edificaciones gubernamentales, el código siempre ha previsto un mayor nivel de seguridad que las edificaciones normales. Son edificios gubernamentales, cuando tú verificas los códigos, inclusive cuando haces los diseños antisísmicos o sismo resistentes, porque no hay nada antisísmico, sino sismo resistente, cuando tú calculas que también se calcula el viento y todo eso, te vas a dar cuenta que el nivel de seguridad es mucho mayor, Claro, estamos hablando de las obras que se construyen bajo las normativas, bajo los procedimientos correctos, que es la gran mayoría. Yo tengo más temor cuando uno va a alguna ciudad, de algunos pueblos acá del país, que tú verifiques, inclusive cuando va entrando a la capital, dependiendo si tú entras por los bajos de Jaina, te das cuenta que hay unos caseríos en una zona que uno mismo dice, yo ni siquiera puede ser segura, y yo ahí no vivo. Sí. Y ustedes lo notan. Entonces son obras que se han ido construyendo, nosotros dominicanos, que no tenemos ese nivel de conciencia, porque en ninguna parte del mundo el Estado puede dar el seguimiento 100% a los procesos constructivos. Claro, deben venir las penalidades, aquí se usa poco. Aquí yo no creo, por ejemplo, en San Francisco, el problema sean las edificaciones de los apartamentos que ustedes compran. Los apartamentos se tramitan todo por el MIBE, se tramitan todo y se le da, inclusive hay ahora unos operativos, hay unas formas de para supervisar, que son los mismos procesos, que se ha ido trabajando y desconcentrando esa parte de la supervisión, que es donde mayor nivel de eficiencia tenemos. Pero la tenemos en los ayuntamientos. El ayuntamiento, sin excepciones, te aprueban a ti fundamentalmente lo que son los linderos, te aprueban a ti principalmente lo que son los parqueos y el cambio de uso de suelo. Pero muy pocas veces sí que el ayuntamiento se cerciora de que lo que se aprobó sea lo que esté ejecutándose. no hay supervisión posterior. O sea, no, te lo aprueba en función de la normativa. Ya de ahí para adelante depende del constructor, depende del desarrollador. La responsabilidad. Esa responsabilidad del ayuntamiento, que no debería ser. El ayuntamiento por lo menos debe garantizar que lo que ellos aprobaron se esté ejecutando. Estoy de acuerdo. Lo mismo con el MIBE. El MIBE te hace un proceso de aprobación, tiene supervisión,
Pero ¿La imagínate, tiene? tú tienes, sí, en mi de supervisión. Lo que sucede es que la supervisión, estamos hablando que es para la regional, incluye Nagua, Samaná, Duarte, y no recuerdo si Cotuí estaba incluido. Cotuí era de La Vega, pero La Vega ahora la movieron Una a Santiago. pregunta ahí. Y es una sola brigada. Dime ¿De una cuántas cosa. personas, perdón Francis, de Sí. cuántas personas la brigada? Mira, anteriormente eran cuatro personas. Para todas esas construcciones Sí, que se hacen. y no solamente eso, para todo lo que se hacen acá, pero el MIBE inició un proceso, donde hay supervisores privados que son más eficientes, que también es opcional Deben porque... exigirlo. Me explico. El MIBE tiene un departamento donde tú vas y buscas tu supervisión, que no necesariamente sean esos 4, esos 5. Ah, y Hay paga gente una que se fianza por eso. evaluaron, pasaron unos exámenes, hicieron unos procesos, y el MIBE lo certificó a ellos como supervisores privados, que lo que ellos supervisan es bueno y válido, aceptado por el MIBE. Ya. Que eso también se está haciendo y se ha ido avanzando. No la velocidad que necesitamos, pero te digo, ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El costo. Porque hay un problema con nosotros los constructores, los dominicanos. Yo sé que un proceso de, vamos a decir, de permisología me lleva 6 meses, para poner un número X. Y yo quiero comenzar, y yo comienzo a hacer mi proceso 2 meses antes de lo que yo me he programado para A lo llevar a que cabo llegue la el construcción. permiso. No debe ser así. No. Si Sí, yo van sé que son avanzando. 6 meses, entonces yo tengo que decirle a mi cliente, mira, estamos en junio, sí. Yo en enero, febrero, me pongo 2 meses de rejuego, como hacemos los agrimensores. Los agrimensores tenemos 90 días para depositar un expediente. Y nadie puede reclamarme a mí si no lo deposito. Ahora, después de eso sí. ¿Qué tú haces? Tú llevas tus 90 días, aunque tú lo depositas a los 15, a los 20. Entonces, si yo como constructor sé que me lleva 6 meses un proceso, entonces yo me programo para iniciar, no este año, estamos prácticamente en el mes 7. Me programo para comenzar en enero o febrero. Y esa parte también que nosotros somos culpables en ese aspecto. Enrique, a partir de eso que usted acaba de mencionar, entonces, ¿cómo saber? Ejemplo, un ciudadano cualquiera que ha comprado un apartamento en un lugar X del país, vamos a traerlo acá a San Francisco de Macorís, ¿cómo saber si ese edificio realmente está lejos, cerca de la falla, está bien construido? Mira, hay algo que tenemos que ir aprendiendo y es a hacer una inversión a la inversión. Nosotros agarramos, tú adquieres un terreno, una finca. O te voy a poner algo. Yo recuerdo cuando yo era revisor geotécnico, que algo me sorprendió y era que una persona nos mandó a nosotros ya a Obra Pública en ese entonces para que le determináramos, se hizo un estudio de suelo en ese terreno, si ese estudio de suelo era posible en ese terreno hacer una edificación X. Y era un estudio preliminar. O sea que ese inversionista te invirtió, antes de adquirir el terreno, antes de dar los 10, 15 o 20 millones de pesos por el terreno, fue y te invirtió 100 mil pesos para ver si lo que él quería hacer ahí, en ese terreno podía hacer. Era factible. Wow. Eso está bien. Eso es lo lógico. Si tú adquieres una propiedad y da un solar cualquiera aquí, 5 millones de pesos, y tú duras 5 años a poner el nombre tuyo y te encuentras caro pagar un 3%. Y te encuentras caro buscar un abogado para que te haga una transferencia. Si esos 100 mil pesos, 200, 300 mil pesos, tú lo ves muy costoso porque tú invertiste 5 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible, Jan, que tú compres un apartamento? Tú tienes varias opciones. O yo puedo agarrar, si tú quieres hacerlo desde el punto de vista técnico legal, voy al CODIA, solicito al CODIA una inspección, solicito al CODIA un peritaje de ese apartamento y también ese mismo peritaje tú le puedes solicitar que te verifique si la licencia del proceso constructivo estuvo correcta y si está acorde, porque tú puedes exigirle perfectamente a tu vendedor que te dé los planos, que esos planos deben estar sellados y firmados por ayuntamiento, por el MIBET y así de manera sucesiva. Y si esos planos están tal cual, porque hay algo ahora, yo cuando tuve vulnerabilidad y con unos escáneres, si esa viga me decía que llevaba 8 columnas de 3 cuartos, aunque esté revestida de hormigón, yo puedo determinar si tiene las 8 varillas, de 3 cuartos. Ahora tú dirás, coño Enrique, no es fácil. Ya revestido. Pero tú estás invirtiendo 8, 10 millones de pesos, tú gastas 50 antes de adquirirlo. Búscate igual que la parte cuando nosotros hablamos, o ustedes que son abogados, por lo menos 3, no sé si Medina es abogada. Ustedes agarran y dicen, bueno, para yo adquirir una propiedad, que engañan mucho, bueno, pero búscate un abogado o búscate un agrimensor que previo a te adquirir ese apartamento, te certifique y te verifique si es el apartamento real
que tú estás adquiriendo porque es una división para condominio. Pero entonces no se le exige al constructor tener eso al día, porque imagínate Claro. tú que yo vaya a adquirir un apartamento y tenga que gastar 100,000 pesos y luego resulta que no, entonces lo perdí el No, dinero. pero- Entonces, si me toca hacerlo con 5 apartamentos, entonces estoy perdiendo 500,000 pesos. No, tú tienes razón. Entonces, pues, Ahora yo puedo también, y tú ahí me vas a ayudar tú a mí, cuando tú haces un contrato, haces un acuerdo con un acuerdo entre partes, tú puedes también solicitar en ese mismo acuerdo, ese mismo contrato, que te dé la garantía acorde a lo establecido. Y él debe darte esas garantías. Ahora, ¿quién se la pide? Al vendedor. O sea, yo te puedo decir a ti, mira, tú tienes que garantizarme primero que eso tiene su licencia y que fue construido tal cual, tal cual. Y si hay un fallo por ese concepto, por eso que hay un fallo, entonces tú tienes a mí que respondérmelo. Entonces, ¿cómo lo vamos a terminar? Si un día pasa algo, Dios libre, tú puedes ir a donde un profesional de ingeniería, al colegio que te asigna un perito perfectamente, o un tribunal que tú bien sabes que o le mandamos terna a los tribunales, y el tribunal o el abogado eligen uno y ese va y verifica, y es comprobable o no. O sea, eso es una medida de contrachoque, porque lo fundamental con nosotros es la parte educativa. Yo no debería, bajo ninguna circunstancia, estar vendiendo algo que yo no haya producido, tal cual. En Y ese es una parte de mismo conciencia ahí. sentido, Enrique, a propósito de legalidades, de lo que adquirimos como vivienda, ¿cómo está San Francisco y la región en lo que tiene que ver con compras seguras de apartamentos, de casas? Sabemos que hay zonas que tienen más niveles de sobreventas de terreno, de proyectos, de forma irregular. Mira, tú cuando... ¿Hay estafas aquí? Las estafas en el Estado y estarán siempre. Ahora, en sentido general, no he escuchado, fuera parte de unos escándalos hace unos cuantos años, y más que estafa, o fueron estafas, pero fueron otro tipo de procesos con algunos abogados que hicieron algo, ¿verdad? O con un abogado que hicieron, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, eso es así. No hay que... Pero cuando tú ponderas y analizas, te das cuenta que en la región es muy difícil tú escuchar, por lo menos exceptuando Samaná, algún nivel de escándalo con algunos proyectos. Porque hay algo en los pueblos pequeños, en comparación con la capital y Santiago. El que le compra aquí a Gavín, conoce a Gavín y conoce a Gavín donde Y vive. las zonas turísticas. Sí, sí, conoce a Gaby donde le vive. Si le compra a Amado, le compra a Niño, le compra a Ivano, saben dónde vive. O sea que es muy difícil esa parte de las estafas. No es que no se den, y además en sentido general los promotores nuestros, los promotores y los ingenieros son gente honesta. El mismo... Es seguro adquirir el- viviendas. O sea, El aquí, mismo Sucrecito claro, eso que no, construye sí, bastante. Sucre, Otto. Entonces, claro, hay que tomar como quiera las precauciones Mira, correspondientes. una cosa, Enrique. Así es. Hablando de estos temas, que es fundamental, que lo genera precisamente los recientes episodios de Venezuela. Hemos visto con qué facilidad en imágenes se ven cómo se derribaron, cómo se cayeron edificios de muchos pisos y otros que simplemente sus piernas colapsaron, diría yo, sus columnas, porque se cayeron completo. Wow. Completo. Como parte del CODIA, y sé que esto debe ser motivo de un proceso de reunión entre ustedes, entre los encargados de la ingeniería en el país y de cumplir esos requerimientos que el país tiene a través de sus reglamentos. ¿Tienen alguna información de que producto de ese movimiento telúdico, de terremoto, habían construcciones en Venezuela que no cumplían con esos estándares? Mira, Ustedes no de tienen- manera oficial no. Ok. De manera oficial, inclusive nosotros estamos en contacto con el Colegio de Venezuela, porque tenemos la intención. En esta etapa no, porque es una etapa de búsqueda y rescate, pero posterior nosotros hay una comisión allá como soporte y apoyo para llevar a cabo las evaluaciones y el porqué de las cosas. Ahora Que bien, de hecho vi en las redes una ingeniera en Colombia pidiendo que se unan ingenieros colombianos y de todas partes para una red de ingenieros y ir a aportarle a Venezuela. sí, claro, por eso debe ser, como te decía, posterior. Posterior, Porque sí. uno y ahora lo No que es uno diría imprudente. y a entorpecer, porque hasta que no se determine o se culmine lamentablemente esta parte, estaríamos de más allá. Nosotros, mira, la parte sísmica, que el problema fundamental que no avisa. No hay nada
no hay nada construido de que sea antisísmico. Nosotros le llamamos ingeniería sismo resistente o estructuras dúctiles. ¿Qué es una estructura dúctil? Que viene un terremoto y que por lo menos a mí me dé la oportunidad de yo salir de la edificación. No hay nada. ¿Por qué no hay nada? ¿Dónde sucede el hipocentro o el epicentro? O sea, tú no lo determinas. Tú lo prorrateas o tú lo analizas. ¿En qué dirección vienen las ondas sísmicas? O sea, yo puedo calcular, entonces tendría que ser un búnker. Y económicamente no es viable. Tiene que decir que este edificio, bueno, dame a considerar que en las 4 orientaciones vienen las ondas y lo voy a reforzar y lo voy a construir de forma tal, considerando eso. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de esa parte? Entonces tú lo que haces es que pondera los cálculos, tú haces un modelo y tú dices, bueno, va a venir en esta dirección, acorde a esta parte y lo voy a reforzar. Y depende de la distancia a la que suceda. Porque si sucedió cerca de este edificio, no importa que tú tengas, como tú lo tengas, esa parte. Eso es lo que nosotros buscamos en ingeniería. Porque acuérdate que las obras, aparte de seguro, aparte de bonitas, tienen que ser económicamente viables. Y tú hacerlo, la gente a veces cuestiona. Las edificaciones de ahora, yo estoy en el CODIA, en la ciudad colonial, y los muros del CODIA, que es colonial, antiguo, andan por 80 centímetros en ladrillo. O sea, ahí no hay varilla, ¿verdad que no? No, esa parte no, para nada. Porque eso es construido y está, como decimos en ingeniería, eso es a compresión. Tú colocas un bloque y tú le puedes colocar una patada encima del bloque y lo pones de canto. Si tú lo pones de lado, no te lo aguanta. Entonces, los bloques, el hormigón, están diseñados para recibir compresión. O sea, que compresión es empuje, no alarlo. Y esa estructura, nosotros hicimos una evaluación sísmica, o sea, que una parte colapsó, y nos decía los NESBI que la estructura está robusta. O sea, que no tenemos ningún riesgo. Pasó un temblor, la semana, creo que fue el viernes. Y yo llamo al Banco de Reserva, en la ciudad colonial, a la gerente, teníamos algo pendiente, una información que tenía que enviarme, me decía ella, déme un chancecito porque nos evacuaron, nos sacaron del edificio, del banco, por el temblor. Y yo estaba en el CODIA y honestamente... ¿Tú no lo sentiste? No, porque sabes que también es como las damas que tienen miedo a las ranas. La mujer cuando tiene miedo a las ranas, te ve una rana que tú tienes que buscar así una lupa y la ven allá. Sí. La sientes. La Sí. sientes. claro. Entonces, cuando tú tienes mucho temor en las cosas, tú lo sientes más que el otro. Es como los animales. Enrique, con relación al método de los alcarrizos, en principio vimos que usted hizo una denuncia pública de que no le habían entregado la información con Correcto. relación a un posible levantamiento. Luego, una semana después, creo, sí, ¿verdad? Me corrige si me equivoco, vimos que usted emitía la información de que estaba todo bien. No dije eso. No fue así. ¿Qué fue lo que te dijo? Dije lo siguiente, unas 10 o 15 después expresé que solicitamos la información, se nos entregó la información y después de entregar la información, 10 días después, expresamos que la información que nos habían entregado Ok. y la parte que habíamos evaluado de esa información, hasta el momento en que nada por un día un 15% de la documentación evaluada, hasta el momento veíamos que todo procedía de manera correcta, acorde a lo que se nos entregó la información. O sea, que ustedes no hicieron, por ejemplo, como CODIA, ustedes no certifican. fueron in situ. Ajá, No, porque es que el proceso, Verificaron el eso. principal es un proceso. La primera etapa es tú evaluar lo que se está entregando. Después que tú evalúas lo que te está entregando, tú vas al terreno a verificar si eso que se te entregó corresponde. Por ejemplo, supone que cada 20 metros se hizo un sondeo. Cada 20 metros. Un sondeo es una perforación para verificar el tipo de suelo. En 6 kilómetros tú comprenderás que serían 600 o 700, qué sé yo, un número ahí. Dividimos 6 kilómetros, serían 6.000 metros entre 20, por ahí andaría, 100 y pico. Nosotros como inspectores, como peritos, no vamos a revisar 100 y pico en el terreno. ¿Qué es lo que uno hace? Si veo que de la estación 0+00, de punto 0+00, a la estación 500 metros, el terreno es el mismo, la estratigrafía, porque tú lo determinas, acorde a lo que ellos nos informan, entonces tú agarras y en esos lugares tú vas y haces unos sondeos para verificar si lo que ellos me han entregado corresponde. Ese es el procedimiento. ¿Cuál es el asunto? Que son miles de páginas, nosotros culminamos con la revisión de los miles de páginas y hay otras informaciones que faltan. Lo que pasa es que como no fuimos un acuerdo de confidencialidad, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, mira, lo que tú no entregaste, nos está faltando esta parte. Si nos la entregan antes de nosotros irnos, con mucho gusto nosotros damos nuestra opinión. Ahora, se trabajó, se verificó y se le solicitó otra información extra que puedo perfectamente en un momento enviársela. Se creó una comisión donde hay Franco Macorizano,
Lucía Camilo, Sí, sí. mujer bien. Gran amiga. Sí, Lucía Camilo, con maestría en estructura en México, fundamentalmente en la UNAM de México, porque allá son muy buenos en esa parte de mecánica de suelo. Arelis Medina, Medina Ortiz, que es una empresa de Santiago, en el área de mecánica de suelo, con sus laboratorios, mecánica de suelo, de hormigón y toda esa parte. Y también ahí tenemos a Danilo Amarante, tenemos a Cristian Rojas, teníamos a Teodoro Tejada, pero como parte de la comisión no se podía, excepto yo, nadie emití ninguna opinión. Entonces, Teodoro había revisado con anterioridad para que le llegara la información y él entendía que todo estaba correcto, entonces nosotros ya nos quedamos nosotros 4 en la comisión. Pero ya concluyó. No, No concluyó. nosotros concluimos lo que se nos entregó. Hicimos una Ok. solicitud hace la parte que falta. de la parte que ellos me requieren, porque yo le paso la información a la comisión. Yo lo que soy el vocero de ella. Vimos que alguien publicó que estaba agrietado por la parte de abajo, lo vimos en las redes sociales. No sé si usted tenía la información y se han ido a inspeccionar. No vi esa parte, sí. En los fue últimos reciente. días fue publicado una imagen. Yo no tengo. No me preguntan, ¿tú te vas a montar? Yo no creo que el nivel de nosotros vaya a llegar a que tú montes como constructor a un presidente en un metro, no, en un monorriel, que tú le dé el visto bueno para usarlo. Yo entiendo que nosotros no hemos llegado a ese nivel de locura si no entendemos que está correcto. Yo no estoy diciendo que esté bien, porque lo bueno de Yerjan, que en ingeniería todo se resuelve. Y te lo pongo fácil. Hacemos túneles por debajo de ríos, por debajo del mar. Sí, claro. O sea, que si nosotros podemos construir un túnel por debajo de un mar, si nosotros inclusive, cuando tú haces una evaluación sísmica o de vulnerabilidad sísmica de un edificio, ese estudio te arroja a ti un reforzamiento. Lo que quiere decir que aún construido el edificio, yo puedo, hay métodos constructivos para yo reforzarlo y garantizar que ese edificio esté correcto y que podamos darle otra vida más tiempo de vida. Lo mismo está pasando, tenemos puentes que tienen 100, 150 años. ¿Qué a nosotros nos falta y qué es lo que hemos ido avanzando? Yo siempre digo, no la velocidad que queremos, pero hemos ido avanzando. Los mantenimientos. ¿Quién hace el mantenimiento? Pero no es el Estado. Usted vive en un apartamento y si tú vives en la cuarta, yo te invito a ver cuántas veces he subido al techo. ¿El YC es la prueba de eso? Por nosotros mismos, El en YC. tu casa, ¿cuántas veces has subido al techo de tu casa que tiene 2 mates mango y 1 mate coco? Cuando las filtraciones comienzan a molestarte. Tú no subes a limpiar tu techo. Tú duras 5 Bueno. días. Tú le colocas un impermeabilizante a tu casa cuando tú tienes filtraciones. Sí, Sin señores. embargo, supone que anual, cada 2 años, tú debes tener un procedimiento de mantenimiento para saber cuántas veces tú has limpiado tu trampa de grasa en tu casa. O sea, no lo hacemos. O sea, que es un asunto cultural. Cuando dónde tenemos el está la- problema, lo hacemos. Es más posible que tú ni sepas lo que es una trampa de grasa. ¿Dónde está la trampa de grasa? Yo lo sé porque en varias ocasiones hemos tenido inconvenientes y ha habido que sacar. Sin embargo, es lo que te digo a ti. Hay que esperar que tengamos el inconveniente. Debería haber un programa así. Cada Sí, 6 claro. meses, cada 1 año, hay que limpiar los registros. Bien. Sí, eso es Eso es verdad. así. Porque así fluye Gracias, más, señores, incluso. Bueno. al presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, CODI, Enrique Rosario, por haber estado con nosotros y interesante entrevista.